20 episodios después, por fin te tenemos aquí. Jessica, ¿qué te pareció esta experiencia? Buenísima, al inicio muy nerviosa. Yo creo que se me notan, no lo oculto, le doy paso a que note que estaba nerviosa. No hay que reprimir No hay las que lo emociones. que más hemos dicho en este podcast, darle Correcto. paso a la emoción. Mira, Jessica, fíjate que ahora que hablamos de las emociones y este es nuestro segundo tema contigo sobre la psicología, yo traigo, fíjate que algo resuena en mi cabeza y es tal vez cómo los antepasados trataban o buscaban la manera de relacionarse con este mundo bajo la piel. Y me parece muy curioso porque siempre hemos visto como esta forma de comprender la vida y las personas que comprenden la vida siempre la buscamos o se buscaba en el pasado en las culturas ancestrales en los más viejos, porque son los que más han vivido y son ellos precisamente los que dan la sabiduría y es la sabiduría lo que daba esa idea de bienestar. O sea, la sabiduría la buscas para estar bien en tu vida, ¿no? Pero a mi forma de ver y haciendo un match con lo que hablamos y lo que ellos vivían, ellos, por ejemplo, los toltecas tenían 4 reglas, que era como para tener una vida de a gusto, por así decirlo. No sé si es la forma correcta, pero ellos hablaban de que uno hace acuerdos con la vida. La forma en la que tú te relacionas, la forma en la que tú comunicas y cómo te percibes a ti mismo son acuerdos. Si tú te adjetivas como tonto, es un acuerdo en el que dices que eres tonto. Entonces, si tú lo repites todo el tiempo, entonces tú te mantienes ahí. Entonces, cambiar ese acuerdo es el objetivo de tu vida, ¿no? Buscar los acuerdos que quieres en la vida. Así era como lo planteaban. Pero los cuatro acuerdos fundamentales de los toltecas eran los siguientes. Sé impecable con tus palabras. Las palabras tienen poder. 2. No tomes nada personalmente. Lo que otros dicen, lo que otros hacen es un reflejo de su propia realidad, no la tuya. No hagas suposiciones. La comunicación clara es fundamental. Haz siempre lo máximo que puedas. Da lo mejor de ti en cada situación, incluso si estás cansado o no te sientes bien. Y no sé, fíjate, yo siento que esto tiene que ver mucho con esto de la psicología, porque si hablamos de estar bien, prácticamente son elementos que te dicen que tienes que llevar en tu vida. ¿Qué piensas? Que también está bien estar mal. Eso de entrada, porque, ¿sabes? Justo creo que sí, la tendencia a estar bien es lo que más se nos refuerza. Pero también es importante recordar que está bien también estar mal. El aceptar el malestar como parte también del ser humano, quizás el problema es cuando nos enredamos en el malestar. Claro. Pero al final, este conjunto de transiciones, creo yo, que vas por la vida avanzando y aprendiendo cosas, hay que darle paso a eso, más en la actualidad, donde todo tiene que ser rápido, inmediato, bueno. Yo hace poco lo decía, a veces está bien que nos digan que estamos mal, equivocados. Hay una regla en psicología que dice estar bien cuando se está bien y estar mal cuando se está mal. No es algo a evitar, es algo a vivir, a transitar. Entonces yo creo que esto que mencionas son como filosofías que rigen nuestra conducta de estar en el mundo, ¿no? Buscar esta forma y posiblemente sea una manera mucho más llevadera. A algunas personas les funcionará, a otras personas quizás no tanto. Entonces, al final de esto, es eso, saber que ni una pesa tanto como la otra. Todas tienen lugar en algún momento de tu vida y está bien. Ok. Bueno, Jessica, interesante episodio sobre las emociones. Qué gusto tenerte de nuevo por aquí. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Esta es la tercera vez que grabamos el intro. Jessica Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nerviosa, siempre, ¿verdad? Por supuesto. Bien, bien, Salvador, emocionada que me invitaras nuevamente a participar. ¿Qué pinta este 2025? Pues quizás proyectos a nivel profesional y personal, quizás un poquito de incertidumbre en algunos, pero bien, bien. Ok, muy bien. Ahora, Jessica, yo quiero saber, y quiero saber la verdad, ¿por qué? Tu propio podcast, ¿por qué? ¿Por qué me has roto el corazón y decidiste? Sí. De hecho, La ley del efecto, ¿verdad? soy responsable de eso. Terrible, terrible, Así que sí. ese corazón está roto por tu responsabilidad. Entonces estás diciendo que la propia decisión de mis actos Sí, me ha llevado a por estar en la supuesto, circunstancia en la que estoy. es parte de las consecuencias. Duro. Fíjate que la ley del efecto sí Ajá. nace, y ya alejándonos del chiste, parte del primer episodio que grabo contigo. ¿Te recuerdas que yo te dije, ando pensándolo un poquito? Luego tuve el primer episodio contigo, que fue el número 100. Sí, correcto. A partir de eso fue como, ya Ok, no era... me gusta, dijiste. Sí, dije, bueno, creo que sí. Entonces, en broma, también te decía como que había sido un motivador, como una variable, pero realmente sí, fue como que me diste ese empujoncito que me faltaba. Así que sí,
sos responsable de que ese corazón esté roto y que ahora esté ley del efecto. Durísimo. ¿Qué es la ley del efecto? ¿Nos puedes explicar y qué relación tiene con el podcast que están empezando? Fíjate que ley del efecto nace realmente dentro de la psicología y quizás esta es un poquito la historia del por qué se llama ley del efecto, porque es como la primera ley psicológica real que tenemos dentro de esta ciencia, ¿no? Psicológica. Entonces, tomarla como ese principio, esa ley que marca posteriormente en la psicología una secuencia quizás mucho más evolutiva de la psicología como ciencia, pero fue esa primera ley que tuvimos. Y la ley del efecto hacía referencia justo a que las conductas podían ser moldeadas a través de las consecuencias. Pero digamos que se quedó ahí en algo muy, muy básico. Pero fue ese primer punto puesto sobre la mesa, lo cual direcciona después trabajos de científicos más de lleno al conductismo, que sería Skinner, que para las personas que no conocen de Skinner, yo siempre me tengo que autocorregir aquí porque hablo como si fuera conocido para todos, pero no. Estoy tratando de volver a poner esto en contexto y decir, no, nadie tiene por qué conocer a Skinner fuera de la psicología. Meta del 2025, sin duda. Sí, te lo juro, meta literal. Entonces Skinner es uno de los principales científicos que tenemos en la psicología y en específico desde la filosofía del conductismo. Entonces, a partir de ahí, digamos que se empiezan a desarrollar una psicología buscando estas leyes o principios psicológicas, pero viene a raíz de una que a veces no la tenemos tan clara, que era esta ley del efecto. Entonces, ese efecto que tienen las conductas y sus consecuencias. Y esto daba como un experimento de colocar un gato en una caja. Y a la medida que tú colocabas ese gato en esa caja, se quería observar cómo ese gato solucionaba salir de la caja. Esta es una manera simple de decirlo, ¿verdad? Sí. Y al final te dabas cuenta que había un aprendizaje. El gato encontraba la manera, después de muchos errores, de salir de la caja, obviamente presionando una palanca. Entonces ahí nace que justamente las personas también aprendemos y una vez aprendes, después de repetir ciertas conductas y tenés la consecuencia, en este caso de salir de la caja, ¿qué va a pasar? Las probabilidades de volver a repetir esa conducta, es decir, que el gato tocara la palanca, pues elevaba hasta que ya se consolidaba como un aprendizaje. Y esto que te estoy contando, quizás de manera como bien simple, realmente es complejo y da ese primer punto a la psicología, cuando ya lo ves en principios de conducta o como leyes de conducta. Entonces de ahí nace un poquito para nosotros el podcast con Sandra, que es mi compañera que estamos en esto. Uh-huh. Sandra es nutricionista y queremos crear un efecto en el área de la salud, del bienestar, pero con la característica que sea basado en evidencia, basado en una ciencia y dar a conocer a estos profesionales en salud en general, tanto de salud mental, nutrición, área médica, que puedan hacer que esa ciencia sea accesible. No sé si en algún momento lo hablé contigo, yo te decía, la ciencia tiene que ser cercana. A veces nos hablan en términos tan técnicos, pero es que el término técnico dejémoslo es como cuando la gente viene y te habla de Skinner como si lo conociera. Claro, Sí, entonces tenemos que aprender a que sea accesible y que la gente entienda quién era este famoso sí. Skinner. Porque, ¿sabes? Yo estoy muy a favor de hacer que las cosas sean accesibles. Y cuando hablas de ciencia, muchísimas veces se va a un estado como muy inaccesible, muy lejano, muy tenso, y no tiene que ser así. Y de hecho yo estoy a favor de hablar en términos técnicos en el ámbito de profesional a profesional y en el ámbito académico, ¿no? En este círculo académico intelectual que se tiene. Pero cuando ya lo tenés que traducir a que las personas lo puedan entender, ese creo yo que es el reto del profesional, hacer que algo denso técnico sea accesible. Entonces, accesible, por supuesto. Ley del Efecto busca eso, es un podcast que nace con esa motivación de lograr hacer accesible cierta información en salud mental, que es el área que yo, más manejo. Puedo decir que hay muchos huecos y hay mucha desinformación. Entonces buscamos eso, buscamos visibilizar a profesionales que hacen muy bien su trabajo en este país, que es tan difícil, con los pocos recursos que a veces se tienen, pero existen buenos profesionales. Entonces vamos a tratar de dar como esa ventana para que se hable de temas importantes, pero que sea cercano y no perdiendo de lejos, que viene de esta parte más científica
pero que puede ser accesible al final. Entonces, por ahí va. Entonces, esta es la razón de Tu corazón roto. Yo creo que es justificable. Gracias, Soy la sí. segunda persona que me lo dice, así que saludos a la segunda persona que me lo dijo con lo del podcast, claro está. Duro. Pero ahí estamos, Vamos a hacer un sindicato de corazones rotos. por el nacimiento del podcast. Muy bien. Mira, Jessica, me nace una duda a raíz de lo que me estabas comentando. ¿Qué pasa con los investigadores, las cajas y los gatos realmente? Porque Schrödinger, Skinner creo que van compartiendo eso, pero lo podemos hablar en otro podcast. Ahorita vamos a hacerte unas preguntas para conocerte un poco más Ok. y vamos a ir por este lado, mira. ¿Hay alguna obra particular, alguna obra de teatro, alguna obra literaria, película, algo particular que vos digas, esto te lo recomiendo? ¿Y por qué? Mira, qué difícil, porque a mí me gusta que siempre me haces las preguntas más complejas, a quemarropa e inesperadas. Pero cuando me hablas de arte o literatura, nunca he podido definirme con algo tan concreto. Pero si pudiera elegir entre alguien, yo te diría que la obra completa de Fyodor Dostoyevsky es, para mí, de lo mejor, en el sentido de lo que implica cuando lees a este autor, este realismo literario. Entonces creo que si pudiera elegir, me iría por él. Te diría, es de los que más me marcó cuando lo empecé a leer, sería él. Ok, Dostoyevsky. Perfecto. Muy bien. ¿Hay algún personaje histórico con el que vos digas, la verdad es que me gustaría sentarme a desayunar con esta persona y hacerle un par de preguntas? Ay, yo tendría una mesa. Pero solo hay uno, solo hay No. uno. Skinner, sí. Sí, Sí, es que sí. sabes que Sí, me lo sí, sí. imaginaba Sí, definitivamente. sí, ¿Y qué le sí, preguntarías sí, a Skinner? sí, sí. Sí, como true fan, acá te puedo imaginar con una camisita que diga Go Skinner. No, yo creo que la camisa diría, o sea, soy la rata Skinner, aquí estoy. Es decir, fíjate, Mira, dispuesta para el sí, laboratorio, sí, dispuesta para el correcto. laboratorio. Pues fíjate que creo que no sé realmente qué le preguntaría, porque en mi aspecto más personal y profesional ha sido de, no solo obviamente lo que implica en la academia, leerte a Skinner y cuestionarte aspectos que no te cuestionas hasta que lo lees y lo entendés, y todo lo que ronda también en su entorno de la creación, bueno, mejor dicho, este desarrollo filosófico del conductismo, sobre lo que se entiende y no se entiende sobre él. Creo que disfrutaría sentarme, porque también hay una parte de Skinner que se habla y se narra como una persona muy, muy cercana, muy, muy dada al compartir. Entonces, más allá de preguntar cosas académicas o intelectuales, quizás ¿sabes? Ese sentarte y tomar un café y desayunar y tener esa cercanía es lo que más me emociona pensar que podría hacer. Ok, mira, ok, qué interesante. Qué loco también. Y vamos a ver, si no hubieras sido psicóloga, si no hubieras estudiado esta carrera, ¿qué haría Jessica Fuentes? Qué difícil. ¿Qué haría? Quizás escribiría libros, cosa que también a lo mejor puedo hacer. También quizás... ¿Pero qué clase de libros escribirías? Si es ciencia ficción. Quizás esa novela realista, ese enfoque de literatura realista. Últimamente he dicho un chiste que no es chiste y creo que tengo un alma bien revolucionaria. Así que quién quita, también habría andado por ahí en estos aspectos revolucionarios de escribir cosas más allá de romanticismo, ¿sabes? Claro, me gusta mucho el plasmar la realidad a través de una literatura. Y quizás por eso lo que te decía, me gusta mucho Dostoyevsky, porque él logró eso. Cuando lo lees, es que a mí me pasa que lo leo y no puedo... Después de terminar un libro no puedo volver a leer algo más. Es decir, te conmociona y te llena y te plasma y te narra esta forma de la realidad que él había concebido para su tiempo, que te deja perturbado. Entonces yo creo que ese tipo de literatura y narrativa me gustaría para poder haber hecho o hacer en algún momento. Ok, muy bien, Jessica. Y bueno, vos sabés, no se me ha olvidado que tenemos una pregunta disruptiva para el episodio de hoy. Jessica, ¿qué es la naturaleza humana? No lo sé todavía. No lo sé, Salvador, te voy a deber la respuesta. Todavía me lo sigo preguntando, todavía lo sigo estudiando y todavía no tengo una respuesta concreta. No lo sé. Ok. Bueno, gente, ustedes vieran la cara que acaba de poner. Realmente vale oro. Así que comenzamos con el episodio. Sabes, es muy curioso el tema de la ley del efecto, porque a mi forma de ver, y por favor discúlpame, a mi profana forma de ver desde afuera de la psicología, veo que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es
las emociones. Porque a mi forma de ver, si la ley del efecto explica cómo un suceso demuestra o te hace comprender que una conducta repetitiva te va a hacer bien, la vas a continuar. O más que bien, pudiera ser hasta placer, me imagino. Y esto pudiera dar origen a hasta adicciones, sin duda. Pero aquí vamos a hablar un poco acerca de las emociones y cómo condiciones o situaciones recurrentes pueden llegarte a transformar la vida. Así que bueno, vamos a comenzar por aquí. Jessica, ¿qué son las emociones y qué papel juegan en nuestra vida? Fíjate que cuando estaba como pensando justo en este tema de las emociones, creo que de entrada te podría dar como una conceptualización que no se podría entender como me gustaría que se entendiera. Así que antes que quizás responder de inmediato a esta pregunta, ¿qué son las emociones? Deberíamos de hacer lo que en algún momento algún psicólogo se planteó, ¿no? Todos creemos saber qué es la emoción hasta que nos toca explicarla y ya se te dificulta explicarla. Quizás pensar un poquito en las emociones está muy en la actualidad relacionado a esta psicología ligera, por llamarla de alguna forma, donde lo conceptualizas como una respuesta a regular. Si te has fijado, es como los términos inteligencia emocional, regulación emocional, es lo que más se conoce de entrada como algo a hablar de emociones. Pero yo preferiría quizás, Salvador, que empecemos a entender y quizás en el podcast anterior, el episodio 100, yo te decía, la historia es sumamente importante en el sentido de entender aspectos presentes, conociendo los antecedentes, a veces resulta más enriquecedor de que definir de entrada de lo que estamos hablando. Obviamente dependerá a lo que nos estemos refiriendo. Pero, por ejemplo, si pensamos en las emociones desde el aspecto más de filosofía y religión, por ejemplo, nos llevaría a la época de que tuviéramos que hablar de una filosofía racional primero. Es decir, la naturaleza humana siempre ha tenido a inicios como este foco sobre somos seres racionales. Y la emoción, si te fijas y le pones un poquito de atención, jerárquicamente siempre ha quedado ahí. De hecho, en el aspecto religioso y en el aspecto más filosófico, era como, no sé si te hará sentido esto, pero hay que domar la emoción. Entonces, fíjate lo que digo, prima el hombre racional desde nuestros tiempos, que el hombre tiene que ser racional. De hecho, eso nos lleva a tener una responsabilidad con nuestras propias conductas, porque se supone y se nos otorga que sos capaz de saber lo que estás haciendo porque sos racional. Y por el otro lado está esta parte emocional que es casi no tiene lugar, porque tenés que domar tus emociones, tus pasiones, este aspecto que empieza a sonar casi como moral, que luego a medida vayamos desarrollando entenderemos que las emociones tienen un papel también social. Pero a lo que voy es que cuando empezamos con esta filosofía que pertenecería más quizás a Aristóteles o a Platón, de que la emoción, bueno, Aristóteles realmente diría que son movimientos del alma, que ya luego también lo ampliaría un poquito más, pero hablamos de esta forma donde prevalece la razón sobre la emoción. No venimos, nuestra historia o nuestros antecedentes no viene de primar la emoción en el ser humano. De hecho, si vos me preguntas, te sorprenderías que dentro de la psicología como ciencia, la emoción no ha tenido desde sus inicios un lugar tan privilegiado. Es más bien como un elemento que hay que controlar. No, bueno, me refiero quizás a un lugar privilegiado porque se han hecho tantos estudios y tantas investigaciones a procesos psicológicos como la atención, la memoria, la percepción, pero no a la emoción. Los estudios e investigaciones sobre la emoción en psicología son prácticamente recientes. Nunca ha tenido como esa prioridad. Okay. Porque justo lo que te estoy tratando de mencionar, desde el aspecto más histórico, nunca la emoción ha tenido como este lugar privilegiado, sino que ha primado esta filosofía del hombre racional. Tengo una pregunta aquí. Entonces, podemos entender que históricamente este segundo plano que se le ha dado a las emociones es por aquello de, bueno, seres racionales, entienden lo que hacen y lo que están haciendo, y tenemos emociones, y las emociones son consecuencia de los actos y lo que pensamos, entiendo yo. Entonces, bueno, también por el punto religioso, el punto de vista religioso, muchas veces es, ok, la tentación, el deseo, el placer, todo esto es algo que hay que reprimir. Vamos de nuevo al hecho de controlar, de manejar, de volver a ser exactamente el ser racional. Y en los últimos años, y esto me parece bien interesante porque en mucho
mucho de lo que he podido ver, por ejemplo, en materiales y documentos, el tema de la motivación solo es como un tema que a la gente en educación física, hay que estar motivados. En ventas, sí, motívense para vender. Pero hoy en día se empieza a ver que la motivación es fundamental en todos los aspectos de la vida, desde la educación, el aprendizaje, el trabajo, todo, absolutamente todo. ¿A qué se debe este cambio de posición con respecto a las emociones? Sí, fíjate que realmente yo creería que el primer cambio empieza a ser cuando aparece la teoría de la evolución de Darwin. Por lo que te decía, no veníamos de una filosofía racionalista, pero aparece Darwin con su teoría y de hecho hay un documento que es las emociones, parafraseándolo porque no lo recuerdo bien, las emociones en los animales y el hombre, algo así, un escrito de Darwin. Ahí empieza a plasmarse que entonces la emoción sí es parte de esta forma genética y que viene con el hombre y que viene con los animales y que entonces expresamos emociones. Entonces se da como quizás salto, por decirlo de alguna forma, del hombre racional a también a prestarle atención que hay emociones y que no es que tengan una categoría inferior. De hecho, creo que esos son de los grandes errores que hemos cometido cuando empezamos a conceptualizar y a desarrollar y entender todo esto, que logramos dividir ciertos procesos, más cuando estamos hablando de procesos psicológicos. Pero con esta teoría de la evolución y con este escrito que te menciono, se empieza a dar pie a considerar que las emociones son parte del hombre y no es que estén inferiores o no. Y aquí es donde viene, creo yo, aspectos bien importantes, que no es la psicología como la primera en interesarse en el estudio de las emociones, sino que hay tantas investigaciones sobre emociones que no son, como te decía hace un instante, la psicología viene tardía en estas investigaciones, sino que son otras áreas como la física, la biología, otras que empiezan a querer entender qué es la emoción en el ser humano. Entonces la psicología poco a poco también entonces empieza a prestar atención a la emoción, ya se empieza a hablar de la emoción, se empiezan a hacer investigaciones, pero estas investigaciones vienen nutridas de estas otras grandes o previas investigaciones. Relacionadas principalmente al consciente, al raciocinio. A algo interior. Okay. Y es la ubicación. Y aquí me lleva a resumir, de decirlo de esta forma, Salvador. Por ejemplo, no es que no existan investigaciones sobre la emoción. Hay tantas que hasta podríamos decir que mal investigadas. Y es justamente por la ubicación de la emoción. La colocamos en esta parte o la ubicamos en esta parte interior, ¿no? Del ser humano, algo interno. Y de hecho, colocarla ahí nos lleva a pensar que es algo que causa cosas, que es lo que creo yo que es interesante y que debo de aclarar porque seguramente quien escuche este podcast y tenga una postura sobre cognitivo-conductual, sobre humanismo o sobre psicoanálisis tendrá una postura distinta. Y lo que quiero decir es que cuando vamos a abordar, y en este caso lo haré abordando las emociones, lo voy a hacer quizás desde esta psicología, con esta filosofía más conductista. Y el conductismo entiende que la emoción no está o no pertenece a algo ubicado interno que provoca o causa cosas, por decirlo así, sino que más bien va entendiendo, y a mí me gusta mucho esta definición, y aquí quizás es el punto de la definición, que la emoción es un proceso psicofisiológico. Es decir, no vamos a dividir ni vamos a entrar en estos errores de dividir que la parte fisiológica y la parte psicológica. No, de hecho, yo voy a tratar de direccionar, de decir, ok, es psicofisiológico, damos por entendido y vamos a partir que hay procesos fisiológicos definitivamente implicados, pero que tampoco implica, valga la redundancia, que la emoción sea esto que causa cosas o origina cosas. Y esto viene a raíz de esta ubicación internista que está ahí adentro y es como esa parte donde no sabemos dónde está. De hecho, la psicología o esta filosofía conductista vamos a considerar que vamos a dar por hecho que hay un mundo privado. Tú en algún momento me hacías un comentario de, Jessica, yo no sabía que muchas personas no se hablan a sí mismas, no que piensan en imágenes. Sí, correcto. ¿Te recuerdas ese comentario? Yo estaba así en shock cuando lo descubriste. Sí. Y a esta parte es una experiencia interna, ¿no? Y no es una hipótesis, no es una hipótesis que tenemos un proceso donde tenemos pensamientos, sentimos, vemos, creamos este mundo que le vamos a llamar como un mundo interno.
El mundo bajo la piel, según El mundo bajo Skinner. la piel, sí, ya, me acabas de ganar ahorita. Te descubrí, más bien, sí, te sí, sí, descubrí. ahorita fascinada con que me dejes esa frase. Eh, entonces tenemos como este mundo bajo la piel que no lo diferenciamos del mundo externo. De hecho, este mundo de bajo la piel se construye de la misma forma o siguiendo las mismas leyes que construimos nuestro mundo externo, por decirlo de alguna forma. Entonces, fíjate, cuando venimos y la emoción se focaliza o localiza adentro y le damos esta forma de que es la causante de, como originaria de, estamos como dejando de lado muchísimas otras cosas que implica la emoción. Entonces la emoción al final viene a ser lo que dijo Aristóteles, movimientos del alma. Y obviamente el alma no se entendería si has leído Aristóteles como algo inconsciente, ¿no? Sino que es como movimiento, ese movimiento holístico. Es decir, te lleva a saber que al moverse, al estar en constante movimiento, quiere decir que también está en constante relación con el ambiente que la evoca, si la quieres plantar de esta forma. Entonces, fíjate, ya no estamos hablando de algo interno propiamente dicho, sino que estamos hablando, y yo voy a lanzar aquí la pregunta, ¿cómo aprendemos, Salvador, a crear este mundo privado? ¿Cómo, en paralelo, ¿no? ¿Cómo creas tu mundo emocional? ¿Cómo los sujetos llegan a experimentar los sentimientos que tienen en la sociedad en la que estamos? ¿Cómo vos explicás lo que sentís? ¿Cómo aprendes ese mundo privado, esa experiencia muy tuya? Mira que es muy interesante lo que estás diciendo porque a mi forma de ver y la manera en la que yo trato de comprender las cosas, yo pienso lo siguiente. Utilizando esta idea de qué fue primero el huevo o la gallina, yo me preguntaba, ¿qué fue primero, la conciencia o las emociones? Sin duda las emociones para mí dieron parte a la razón en algún momento, que fue como una herramienta que creó, digamos que el cerebro en algún momento del proceso evolutivo, que tenía como objetivo preservar, organizar, digamos que ser un ente o un elemento que estuviera entre las emociones y las pudiera gestionar. Viéndolo de esta manera, para mí, digamos que esto de cómo se generan estas emociones, cómo nacen, cómo se construyen estas emociones, tomando la palabra que tú decías, el movimiento, porque nacemos y empezamos, nos arrojamos al mundo y empezamos a interactuar con las cosas. El cariño, el amor, la sensación, el movimiento, el entorno, el dolor, el placer, el miedo. Todo esto empieza a aparecer como elementos reflejos para poder preservarnos, para poder conectar, para poder integrarnos incluso como formar parte de algo más, que eso lo tenemos interno. Nosotros no somos animales solitarios, somos animales sociales, por así decirlo. Entonces, yo pienso que por ese sentido, por eso vamos por ahí, ¿verdad? Sí. Pero hay una cosa más. Dime. Y esto quizás abriría preguntas para más adelante, y es el tema de, esto sucede por inercia. Un cuerpo, una masa, un conjunto de cuerpos que está a nuestro alrededor, ya estaban moviéndose cuando nacemos. Y entonces, esta tremenda masa es la sociedad. Y aquí, como lo hemos dicho en otros episodios, nosotros somos el hueco que encontramos en la sociedad. Solemos llenarlo o no. Y esto produce placer o insatisfacción, frustración, miedo, porque encontramos a veces un hueco muy grande en el que somos libres para ser y en otros momentos uno muy, muy, muy tenso, por así decirlo. Entonces, este hueco en el que nosotros nos desarrollamos suele prolongarse y cambia y va cambiando conforme nos vamos haciendo viejos, por así decirlo. Por ejemplo, un tema condicionante que todos vamos a tocar o vamos a vivir en la vida es el trabajo, que es sí o sí un límite, un conjunto de reglas que te atan a hacer algo por tanto tiempo al día para poder tener una gratificación o bueno, un reconocimiento económico que después lo transforma en gratificación. Pero bueno, continúa, Jessica, por favor. No, realmente me gusta cómo lo estás diciendo porque dijiste términos que caben muy bien en lo que estamos hablando, Salvador, porque por ejemplo, voy a tratar de ir un poquito más lento porque me has emocionado. Tenemos este mundo, okay, este mundo privado, ¿no? Muy nuestro. Y cuando yo te decía, ¿cómo llegamos a sentir lo que sentimos? ¿Cómo es que aprendemos? Y comparto contigo, y esto no es nuevo en la psicología, hay conductas innatas que llamaríamos casi que conductas reflejas, que son parte de nuestra evolución como especie, y hay conductas complejas, y las conductas complejas son las que aprendemos. Y en este aspecto, cuando hablamos de emociones,
Hace de cuenta que traemos antes de Skinner estaba Watson, que es uno de los reconocidos en el conductismo, y él planteaba que habían 3 emociones innatas, es decir, que Base. vienen ahí parte y que son parte de nosotros. Sin Y duda tienen estaba, que haber emociones más antiguas que otras, fíjate, ahí vamos, él las categorizaba en 3 simples. Hablaba del miedo, por supervivencia. hablaba de la ira y hablaba del amor. Pero ojo, el amor no en el término romántico, sino que ahí sí coincidimos con un poco con el psicoanálisis, sino que el amor como esta forma que le entendería el psicoanálisis de la sexualidad, ¿no? Entonces, fíjate, viene y al plantear estas 3 dice que las demás emociones que hemos ido nombrando con el tiempo se desprenden más que todo de estas 3 principales, por decirlo así, que vienen de la evolución. Qué interesante. Perdóname, aquí un pequeño paréntesis. Estas 3 serían, por ejemplo, el miedo, el que nos permite escapar para preservarnos. El tema del enojo, que La es una ira. herramienta, la ira, para poder controlar situación y socialmente ganar poder. Porque en formatos primitivos del ser humano podemos encontrar que el más violento era el que dominaba la Ujú. sociedad. Y lo podemos ver en primates, por ejemplo. Y por último, el amor, la necesidad de la preservación de la especie. Y aspecto sexual. Entonces, si te Lo fijas, sexual, ok. sí, y si te fijas, lo interesante de esto, que por ejemplo el miedo tiene realmente muchísimas funciones. Prácticamente estamos hablando del proceso más adaptativo, pero el miedo te permite huir, como tú mismo dices, también paralizarte y también agredir. Entonces, no solo es la huida, ¿no? Como de la que más se realza, también te permite agredir, es decir, Atacar por miedo. atacar la defensa, ¿no? Entonces, esas funciones, y es bien interesante porque para este estudio psicológico de la emoción, desde el conductismo y el miedo, al decir que es innato, es decir, que está ahí, que es parte de nosotros como especie, hay ciertas respuestas que van a detonar ese miedo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplos más modernos quizás para irlo haciendo más accesible. Tenemos esta sensación también de estar viendo una película de terror. ¿Te has fijado que la característica de las películas de terror son los sonidos inesperados? Realmente hay una respuesta psicológica de miedo ante ruidos inesperados y fuertes. De hecho, tú podrías estar aquí tranquilo trabajando y vengo y pego un grito, es que te va a generar una respuesta de sobresalto y miedo, ¿no? Entonces, porque es inesperado, entonces detona esta respuesta innata de miedo. Otra, esa sensación de vacío o de que no tienes dónde estar parado. Te doy el ejemplo de ir a Disney y subirte a estas ruedas enormes y sentir ese vacío, ¿no? Y esa sensación estomacal que activa casi que un estado físico de miedo y Jessica, ansiedad. ¿qué necesidad había de presumirme? ¿Qué necesidad había No, aquí podemos ir también a las ruedas de de las la Rúa, ferias. ponerle? Sí, para Está los que las bien. conocieron. Y estaba dando un ejemplo para que todos entendiéramos. Lo siento. Y Ok. bueno, hablemos un poquito entonces de la ira. Fíjate, la ira, ¿qué aspecto, qué función, no? Te pongo el ejemplo más básico. Estás en una fila. Estás en una fila y ¿qué implica estar en una fila en el supermercado? Uno, Detenerse, esperar. detenerte, obstáculo. La ira responde al obstáculo. Entonces, de hecho, una parte psicológica yo siempre me río cuando voy al súper y estoy esperando y ves que están esas dulces alrededor tuyo, ¿verdad? Todo es golosina, dulce, dulce. Y hay una razón psicológica de eso, porque la espera, esa sensación de obstáculo, va a evocar esta sensación emocional de incomodidad que puede ser esa sensación de ira. Entonces, ¿qué pasa? Físicamente, ¿qué baja o regula esos estados? Comer. La glucosa, va directo a la glucosa, dulce. Ajá. Entonces, si te fijas, y esto obviamente lo sabe muy bien la psicología del consumidor, que viene de estos aspectos condicionados básicos. Pero tenemos eso. Y cuando hablamos del amor, al ser Pero antes, mamíferos. antes de pasar al amor, aquí hay también del tema de los elevadores. Porque Sí, cuando sí, tú vas a sí. un elevador y vas ahí, te detienes. Y es un tiempo el que tienes que pasar ahí. ¿Qué es lo que ponen? Y esto es algo muy conocido. Música de Sí, elevador. sí, sí. Sí que es música que trata de relajarte, Sí, de sí, sí, tranquilizarte. claro. Sí, Y correcto. entonces te das cuenta, todo tiene un sentido ahí detrás, pero hay que conocerlo. Luego tenemos, como te decía, lo esto del amor, que a mí me parece increíble cuando ya lo analizas un poquito más. Como mamíferos, necesitamos el contacto. Has observado incluso en un animal que lo acaricias la cabecita.
le empezás a tocar las orejas. ¿Cuál es la respuesta? Es que es esa respuesta física observable de casi de relajación, ¿no? Entonces el amor y esta forma de las caricias y esta forma de contacto obviamente es parte, casi que decía Watson, que venía ahí en nuestra parte del ser mamífero, este contacto, este vínculo que establecemos con los otros. Entonces, ¿qué voy con esto? Al final te vas dando cuenta que el conjunto de emociones y que ahora podríamos manejar y que se categorizan mucho. Fíjate que yo no estoy tan a favor de la categorización de las emociones, porque creo que sí puede ser útil a nivel, como siempre lo he dicho, académico y de profesionales, pero a la práctica no es tan útil. Entonces, a veces hay que tener cuidado con andarlas dividiendo en positivas o negativas, buenas o malas, primarias, secundarias. Porque todas son necesarias. Porque cumplen una función. Exacto. Entonces no tendría este aspecto. Pero sí sabemos también que hay algunas que sí tienen un peso más social como reguladoras sociales o de poder que otras. Y eso sí, pero es muy distinto a tener que categorizarlas como aparte. Pero regresando al punto de que hablábamos, entonces te das cuenta que las emociones, estas tres, diríamos que responderían como aspectos más de la evolución y primarias, ¿no? Pero luego hablamos de las conductas complejas, que es donde yo quería poner el punto. Cuando hablo de conducta compleja me refiero a todo lo que aprendes. Y retomo la pregunta, ¿cómo es que los seres humanos tenemos los sentimientos que tenemos? Sentimos lo que sentimos. Y voy a hablar de sentimiento y emoción casi como en una misma línea. A veces ciertos profesionales tienden a dividirlo, pero corresponde más a un aspecto intelectual que en sí como real a la hora de entenderlo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos, ¿has observado, Salvador, cómo un niño va creciendo, va desarrollándose? Esta pregunta es una pregunta que a mí me genera muchísimas cosas, porque cuando vos contemplas un niño, te das cuenta que cuando él está en su proceso de aprendizaje, de lenguaje, es que él no sabe lo que es, lo que vos das por hecho que es. Te voy a dar un ejemplo. Okay. Si hablamos que la emoción es un proceso psicofisiológico, quiere decir que están activados un proceso obviamente evolutivo, físico, ¿no? Pero el aspecto psicológico es cuando vos aprendés a ponerle nombre a eso que estás sintiendo. Y ojo, si decís que eso que sentís, fíjate, es tu mundo privado, la pregunta es cómo se construye ese mundo privado. Entonces te doy este ejemplo de partida. Ves un niño y vamos a dividirlo por términos de ejemplo, que tiene ese mundo privado, ¿no? Uh-huh. Ese mundo que solo él puede observar. Percibe. Pero ojo, él no tiene la capacidad de poder definirlo, de poder nombrarlo. Ajá. Correcto. Entonces vamos a hablar de este mundo privado acompañado de este mundo del ambiente, del cuidador, del adulto, de la comunidad, porque ojo, el adulto representa una comunidad verbal. ¿A qué me refiero con esto? El adulto, sus costumbres, su forma de expresar cosas, su proceso, es la representación de una comunidad que le ha enseñado esa manera o esa forma de nombrar, etiquetar, expresar, hacer o no hacer. No somos espontáneos, somos la suma de todo lo vivido y lo aprendido. Exacto, está en correlación, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos este niño y entonces en su mundo privado él experimenta sensaciones que el término psicológico sería propioceptivas, es decir, está sintiendo cosas físicas propias, ¿no? Tanto como esa sensación de que la pierna se me ha adormecido, pero yo no tengo la capacidad de decir el pie se me ha adormecido. Digo, ay, siento hormiguitas aquí. ¿Y quién es el adulto? Ah, es que se te ha adormecido la pierna. Y lo aprendes. Entonces hay una asociación, ¿no? Esa conducta ya empieza a tener una representación, pero esto es mucho más complejo de lo que crees, porque el adulto está señalando algo y está nombrando algo a través de una expresión o que el niño ha dicho o que el adulto ha observado. Vamos a poner los aspectos más básicos. Vas y ves un niño que se cae. ¡Ay, te dolió! Y a lo mejor el niño ni lloró, ni en su mundo privado a lo mejor no experimentó esta sensación de, vamos a ponerlo, dolor, pero introduce el adulto, ¿dolió? El niño dice, sí, duele, y empieza a asociar cuando me voy a caer y tengo este contacto con, esto genera un dolor. Ya empieza un proceso de aprendizaje asociativo. Sí, es que vamos estructurando en nuestra forma de ver la vida cómo
tienen nombre las cosas, cómo se van definiendo las cosas. Y esto implica las emociones. Lo interesante es que el adulto le va a poner nombre a esa emoción acorde a este sinfín previo de aprendizajes y que representa una comunidad. Por esto es tan diferente que a lo mejor en culturas alguien puede expresar una emoción de una manera y en otros nos podemos quedar sin expresar nada, porque nuestra comunidad social, nuestra comunidad cultural nos va dando esto. Entonces, difiere mucho una de otra. Pero eso es lo que hacemos con los niños. Entonces, Jessica, permitime, aquí quiero comprender algo y te lo pregunto a ti, tú me dices, ¿estás completamente equivocado o no? Entonces, nosotros solo llegamos a tener estas emociones porque las hemos aprendido, porque se van construyendo estas emociones complejas. O sea, lo que me estás, o lo que yo Sí. voy tratando de Dime. comprender es, por ejemplo, si ya como tal el lenguaje y la forma en la que vamos adjetivando los sucesos, la forma en la que sucedió algo, también va construyendo en nosotros un conjunto de emociones. Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Entonces, por ejemplo, si yo no conozco o nunca recibí amor, pero digamos que un amor no sexual, sino Claro. que un amor como los 5 lenguajes del amor, por ejemplo. Ok. Pongámoslo Claro. ahí. Perdóname. No te preocupes. Entonces, si yo nunca viví estos 5 lenguajes o esta forma de comunicación del amor, entonces yo no lo voy a poder hablar, no lo voy a poder interiorizar, no lo voy a comprender. Y que fíjate, por eso decía yo que es sumamente complejo. Es sumamente complejo, Salvador, y no creas que es tan sencillo. Y me gusta porque siempre elegís estos temas complejos y reta de alguna manera pasar las cosas en lenguaje que se pueda hacer entendido. A lo que me refiero con esto es, no es que exista una ausencia, pero las probabilidades de que tú puedas nombrar y aproximarte a estas categorías de decir es el amor lo que estoy experimentando, hay una modificación porque no solo lo aprendes en el aspecto más básico de cuando estás pequeño, por ejemplo, sino que a medida vas creciendo te vas relacionando con distintas cosas y distintas formas que al final serían como una serie de situaciones que nos van moldeando. ¿Qué sucede? Que tú vas aprendiendo a ponerle nombre a sensaciones, por eso decíamos físico, lógicas, ¿no? Porque vas poniéndole nombre a eso que sentís y te vas aproximando, pero ojo, el único que observa esas sensaciones más propioceptivas, eres tú, pero el entorno te va diciendo qué es eso que se supone que tú estás sintiendo y tú le empiezas a poner ese nombre a eso y empiezas a asociarlo, pero luego también ya eres un adulto que estás inmerso dentro de este proceso de socialización y ¿qué pasa? Ya se experimenta y buscas lo que yo he aprendido que es el amor en las primeras etapas de mi vida y las experiencias que voy sumando van moldeando. Entonces tú vas nombrando. Por eso recordemos, las emociones son movimientos, en el sentido de que no es algo estático. Yo te puedo decir, te amo y vos te amo, pero los dos lo estamos haciendo de marcos completamente distintos, asumiendo que estamos hablando de lo mismo, asumiendo que estamos experimentando lo mismo y posiblemente, de hecho, no estamos experimentando lo mismo. De hecho, no estamos sintiendo entre comillas, de la misma manera, no lo estamos experimentando, pero justamente llegamos a un punto. Ok. Dime. Entonces, Jessica, la definición, el conocimiento, el nombrar y visualizar nos permite distinguir el amor de la dependencia emocional. Vamos aprendiendo justo a colocar las cosas en un nivel y en otro, ¿no? Vas haciendo selección. Claro, porque por ejemplo, tú me puedes decir te amo, yo te puedo decir te amo, pero tal vez lo que tú sientes es amor y lo que yo estoy sintiendo es una codependencia emocional. Pero creemos estar en las mismas sensaciones. Okay. Y aquí va otro, y creo que cabe bien mencionar esto, porque a veces es confuso cuando vas a hablar de las relaciones violentas. Y este es un tema sumamente delicado y complejo, porque muchísimas veces la persona que ejerce violencia sobre otra, física, psicológica, como querramos etiquetarlo, al final violencia, también tiene muestras asociadas y que todos conocemos y reconocemos como de amor. El agresor genera conductas y produce y tú tomas esas conductas porque las has socializado, pero también está la otra parte, ¿no? La parte donde hay golpes, donde hay palabras, donde hay gestos. Entonces, al final, cuando tú hablas de este tema de la violencia y que lo tomo, es porque si te das cuenta, sigue siendo complejo. No es como que si tuviéramos algo tan limpio, tan purista, ¿no?
Entonces, cuando hablamos y tratamos sobre violencia, por eso nunca se trata de que lo que el agresor siente es o no es amor. No es ese el tema. No es porque realmente hay conductas que podría señalar. Porque indistintamente sea o no amor, un acto violento no debe de ser No lo justificado. justificas, claro. Entonces, porque si vos dices, Jessica, pero es amor, él también tiene conductas de cuidado y que podríamos decir que sí, que son conductas que denotan estos sentimientos, ¿no? Amorosos. Pero por eso te decía que es sumamente complejo. Es sumamente complejo en términos tal cual emocionales y nunca se va a tratar de tocar si es o no es amor, sino que se va a tratar de direccionar de que lo que tú decías es injustificable. El acto de violencia. Claro. Y, ¿sabes? Muchas veces también es importante hablar que son las situaciones las que te van a dar indicios de lo que se siente. O sea, cuando decís lo que se siente, o sea, porque uno puede comprender lo que está, bueno, no diría comprender, sino que uno siente cosas. Pero, por ejemplo, por el otro lado, lo que tratamos de percibir de las otras personas. Por ejemplo, una persona se ríe, contaste un mal chiste, entonces la otra persona se ríe, entonces, ok, le causó gracia, ¿sí? Entonces ese es como un mensaje que recibís de la otra persona que lo que... Y te da como estos indicios, por el ejemplo que podríamos poner, tanto en una situación de alegría, puede ser el estar en un estadio, ya sea viendo un partido de fútbol o un concierto, y tú notas que el ambiente de las personas es esa alegría, ¿no? Ese compartir, aquí estamos, y los gritos y la euforia. Entonces, esa situación, no esperas que alguien esté ahí sentado como con una tristeza y que tenga como estas respuestas expresivas de una emoción que no corresponden a esta situación. Y en otro caso, no tan favorable, podríamos hablar, una familia donde hay... violencia. Ya vamos a regresar al ejemplo del estadio. Sigan viendo. Continúa, por favor. Entonces, por ejemplo, el niño puede aprender a que cuando el padre llega a casa, eso implica una tensión, una angustia, una ansiedad, una incertidumbre. Un temor. Claro. Entonces, la misma situación que va a indicarte esas respuestas emocionales, ese conjunto de respuestas emocionales que van a pasar. Entonces, si te fijas, a veces vamos aprendiendo y que son los ambientes. No es que la emoción sea la que origina las cosas, sino que más bien la emoción se origina a partir de las situaciones en las que nos vamos viendo inmersos a lo largo de la vida. Y por eso se dice que es complejo el aspecto emocional, esta conducta compleja que vamos adquiriendo. Si bien es cierto, tendríamos estas que podríamos decir conductas innatas de las que hablábamos al inicio, el miedo, la ira, el amor como tal, pero a medida va pasando el tiempo, van surgiendo y te vas adaptando a este ambiente y se va haciendo cada vez más complejo. Aprendes a nombrar las cosas, aprendes a nombrar la emoción por esta comunidad social, comunitaria que te la va diciendo. Pero no solo eso, sino que también por estos entornos, estas situaciones que tú ya vas experimentando, esta forma de sentir acorde a cuando estás en esta situación y cuando no estás en esta situación. Dime. Entonces voy comprendiendo que las emociones como tal, tenemos emociones básicas y las que se van desarrollando con este tema de emociones complejas son las que vamos aprendiendo, la que determina el entorno y lo que vamos experimentando poco a poco. Ahora, aquí me gustaría hacer un cambio sobre la temática y me gustaría retomar un poco el ejemplo del estadio. Yo puedo ver a una persona normal, de lunes a viernes, en la oficina, tranquilo, completamente serio, trabajando en la computadora, con una cara que pareciera que estuviera frustrado con la vida. Pero lo veo sábado, está Alianza versus el FAS. Y yo veo que grita, que hace ruido, que salta, que libera como una cantidad de energía que yo lo veo y digo, esta persona no es la misma que yo veo de lunes a viernes. O sea, no habría forma de cómo vincular estas dos personas. Ya venimos hablando de lo que está debajo de la piel. Pero aquí, mira, Jessica, es que yo quiero comprender algo. Nosotros crecemos, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Creces en una familia que te da mucho amor. Familia ejemplar, por ejemplo, mamá, papá y hermano y hermana, ¿sí? O sea, lo que te pintan en estos cuadernos, en los que te quieren decir, esta es la familia ideal. Esta es la familia nuclear y de ahí para allá familias extendidas y completamente diferentes. Entonces, creces en una familia, mamá, papá, los dos muy cariñosos, muy amorosos, tu hermano, tu hermana muy cariñoso, te apoya y todo eso, y creces así con ese entorno que va moldeando, ese espacio dentro de la sociedad que va moldeando esas emociones que vas desarrollando.
Y ahí me imagino que van desarrollando la constancia dentro de tus emociones, el compromiso que vas teniendo con tus emociones y las otras personas. Pero vámonos por el otro lado. Creces en una familia, porque a mí no me gusta decir familia disfuncional, porque todas de alguna u otra manera realmente son familias disfuncionales o funcionales, porque ahí está. Entonces la pregunta es, en un entorno en el que hay mucho amor, va a desarrollar unas emociones. En el otro va a ser, por ejemplo, una familia en la que no hay amor, no hay apoyo, no hay cariño. Entonces mi pregunta es, estas circunstancias te marcan sin duda, pero tú puedes cambiar el efecto de esto en tu vida. O sea, me imagino que es aprendido, pero se puede cambiar, así como, por ejemplo, no sé comunicar afecto, no sé apoyar, no sé estar ahí. ¿Esto se puede aprender o es algo que se podía aprender solo en una etapa? Me gusta tu pregunta y definitivamente lo aprendido es susceptible a modificarse. Y esto va en todos los sentidos, ¿no? Es decir, y has dicho algo y quizás no es necesariamente el crecer en una familia amorosa que tendríamos que operativizar las conductas de amor, ¿no? Pero que va a asegurar ciertas cosas. Más bien vamos a decir que hay más probabilidades, más Sí, por probabilidades. supuesto. Entonces, ese es un ambiente, yo siempre digo privilegiado, ese primer ambiente privilegio, ¿no? En el sentido de que ves y vas creciendo y son los cuidadores quienes te nutren de muchas cosas, pero luego salís de ese ambiente. Está el aspecto de la socialización con los pares y te vas introduciendo en este aspecto social Y que la también autorregulación que vas teniendo con y a ellos. veces hay cosas que no las aprendes en casa. A veces tus padres, vamos a decir que hay una forma verbal de expresar amor con déficits. Y hay otras donde quizás expresan acciones de amor sin verbalizarlas, nulas. Y hay otras donde sí constantemente se nos puede reforzar y decir que tú eres importante, que tú eres valioso, que este es tu hogar y vamos construyendo. ¿A qué voy con esto? Que no solo podemos aprender en un aspecto y la familia no es como una única causa que genera algo, sino que es la relación de múltiples cosas sucediendo. Por eso yo te decía, realmente es complejo, Salvador, no es nada fácil, porque cuando tú estudias a un sujeto, y lo voy a decir así tal cual, cuando estudias a un sujeto con su historia, te das cuenta que son una serie de cosas y estas cosas van haciendo lo que en psicología se denomina como repertorio conductual, que en términos distintos alguien habla de rasgos de personalidad, ¿no? Alguien con rasgos de personalidad que en resumidas estás diciendo eso, es un resumen de una serie de aprendizajes que se estabilizan de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Tú aprendes formas de comportarte, expresar, decir, mostrar, pero obviamente eso se va moldeando según las consecuencias que vas teniendo. Te voy a dar un ejemplo que a mí me parece válido. Tú vienes y en un ambiente puedes expresarte sin ninguna censura y puedes decir todo lo que piensas, sientes sin estarle dando esta búsqueda de no decir algo que no esté bien, ¿sabes? Por ejemplo. Y este mismo, que fíjate, se asemeja mucho a tu ejemplo, en otro contexto, con tu pareja, por ejemplo, callas. Sientes cosas, pero no las puedes decir. Y te pueden encarar y decir, ¿y por qué conmigo no sos así? Ajá. ¿Por qué conmigo no venís y te mostras tan feliz como lo haces con tus amigos? Quizás no me querés tanto. Entonces, fíjate esta confusión. Pues hablemos de las consecuencias. ¿Qué tal si, y esta es una hipótesis, pero qué tal si cuando tú en experiencias pasadas has tratado de comunicarte, expresar esas sensaciones y esa alegría y ese amor y has sido censurado, castigado con aspectos de validarte, de restarle importancia o de no verlo como lo que yo espero que me demostres, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Aprendes a que en ciertos entornos sí es reforzante para ti por consecuencia que tus amigos ya te tienen casi que etiquetado como una persona sumamente alegre, el que levanta la fiesta, el que hace, ya te tienen y entonces te refuerzan esa forma de comportarte y expresarte. Y en el otro, que lo sentís, que hay estos sentimientos, pero cuando lo has intentado ha sido censurado, castigado o desaprobado. Entonces decís, no es necesario, no vas a exponerte otra vez a esa conducta porque la contingencia te castigó. Es decir, no obtuviste un reforzador. Y yo siempre digo, a veces nosotros queremos que sucedan cosas y que la gente nos diga y nos exprese cosas, pero cuando lo hacen,
a veces ni les prestamos la atención, por lo Mira, tanto se diluye, se esfuma, porque no esperabas tanto algo y cuando sucede, no, ya no lo quiero porque como yo se lo pedí, lo estás haciendo, como desvalidadas. Entonces, sí, pero aquí hay algo entonces. Aquí voy a decir lo siguiente, que esto es la ley del efecto, prácticamente. Y la ley del efecto no solo te empuja a cosas positivas, sino que la ley del efecto, prácticamente nosotros podemos ser prisioneros de la ley del efecto al ver que al mantenernos callados podemos recibir el aprecio o la aprobación de nuestra familia. exacto. El no levantarse o no quejarse es lo que están buscando, por ejemplo, nuestros padres. Entonces, eso es lo que voy a presentar. Y en función de eso, yo determino qué es la manera correcta en la que yo me tengo que relacionar con el mundo. Vas aprendiendo y llenándote de esta forma de ir actuando y comportándote acorde a todas estas contingencias. Por eso hablo de una forma de interactuar, ¿no? O sea, a mí me gusta una frase, el mundo te cambia y tú cambias el mundo. Porque es eso, lo que tú haces causa una respuesta y la respuesta altera justamente incluso la misma conducta. Entonces hay una relación constante, Causa-efecto. no separada, no la Ujú. podés separar de esto. Hay una relación de retroalimentación constante y por eso es sumamente complejo. Ahora, bien, lo que tú me decías, lo podemos modificar, por supuesto. Lo aprendido se puede modificar. Si alguien durante un tiempo no ha logrado adquirir estabilidad verbal de justo verbalizar lo que siente, cómo se siente, ponerle nombre a lo que se siente, el poder ser asertivo al decirlo, se puede aprender. No es algo que no se pueda aprender. De hecho, es ese repertorio conductual que puede sumar. Y muchas personas eso hacen en terapia. Van y aprenden una manera distinta de verbalizar las cosas, expresar. A veces no podemos ponerle nombre a eso que sentimos. No venimos de este entorno que nos haya favorecido en el aspecto de nutrirnos incluso un bagaje de poder expresar lo que siento. Hay personas que no logran ponerle ese nombre. Estoy triste o estoy aburrido. Ajá. Posiblemente no estoy triste, estoy aburrido, pero mi entorno tampoco ha sido muy favorable Para en darme las ayudarme a herramientas. discriminar. Ajá, Ajá, correcto. y ayudarme a discriminar que lo que siento no es tristeza, sino que es aburrimiento, porque a lo mejor no he tenido ese bagaje que me permite y me nutra todo esto. El hecho, un ejemplo, pongamos, tener hambre o no tener hambre. Tengo hambre, o O quizás es estoy ansiedad. aburrida, Ajá. o qué será, pero ¿cómo? ¿Y qué se siente? Como que no comí. Entonces, ¿sabes? Vas aprendiendo justo esta forma de ir reconociendo, pero esto es un proceso que influye en muchísimas cosas, no es tan sencillo. Yo por eso me gusta mucho decirlo así, no es tan sencillo hablar de las emociones, no es tan sencillo hablar de conducta, no es tan sencillo hablar de todos estos procesos Mm, que al final explican una conducta que estamos observando en alguien. Jessica, ¿y todo esto cabe dentro de lo que conocemos como inteligencia emocional? Diríamos que ese es el término más popular para referirse. Sí, estaría de acuerdo. Prácticamente hablaríamos de este factor de inteligencia emocional. Ok. Bueno, Jessica, y me gustaría que pudiéramos hablar de cómo esto, de cómo interactuar, cómo llenar el espacio dentro de la sociedad va determinándonos de alguna u otra manera, porque al igual que uno se queda callado frente a sus padres o no, y esto nos permite seguir adelante o no con una relación paternal sana o no. Mm. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, en nuestro país, que muchas veces nos toca comernos 45 minutos, una hora, hora y media en el tráfico vehicular, casi de lunes a viernes, esto es así, y va a ir en aumento. La pregunta es, ¿este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones en las que nosotros nos encontramos, cómo nos afecta? Enormemente, en definitiva. Ahorita con el tráfico de diciembre me hiciste ver como toda esta serie de emociones. Y fíjate que aquí más que todo hablaríamos de este rol o esta función social que tienen las emociones. Las emociones incluso pueden, si quisiéramos hacer como una etiqueta, vamos a ponerle en sentido social, ¿no? Pueden ser etiquetas de conformidad social. Si yo te digo esto, ¿a qué suena, Salvador? Conformidad social, es decir, ¿para qué yo voy a utilizar estos términos en la población? ¿Cómo yo hago o cómo las emociones, mejor dicho, tienen esta función? Pero si yo te digo la gratitud, si yo estimulo en ti la gratitud, podríamos decir que entra en la categoría de lograr un aspecto de conformidad social. Porque ¿qué implica la emoción de la gratitud? Que estás agradecido con quién.
con el buenhechor, ¿no? Estás agradecido con qué bien que pusieron este semáforo aquí. Qué bien que este semáforo ahora hay menos tráfico. ¿Qué estás haciendo? Estás contingencialmente introduciendo un estado de conformidad social. Es decir, vas a lograr hacer ciertos cambios para generar y evocar, como te decía, hay ciertas cosas, si quieres ver la emoción, es más desde lo situacional que desde algo interno muy propio. Porque al final Correcto. la emoción es social, no la deberíamos de ver tanto individual. Entonces venís y la gratitud, la compasión, otra conducta que nos ayuda a ¿qué? Al buen vivir en comunidad, ¿no? ¿Qué significa sentir compasión? ¿Qué experimentas al sentir esta emoción tal cual por alguien más o por los otros? Entonces te vas dando cuenta que las emociones van teniendo esta función, ¿no? Esta función, pero también podríamos hablar más del decir la regulación del poder. Me gusta tu cara en el sentido de qué estás diciendo, Jessica. Porque lo que quiero que veas es que es social. Entonces venimos y cuando vas a hablar de regulación del poder, ¿cuáles emociones al menos para ti podrían surgir en este aspecto, Salvador? En la regulación del Ajá, de poder. decir las emociones como reguladoras del poder. Te Bueno, suena el enfado, sí, claro. la envidia, Sí, y va a depender del sistema de valores del cual yo provengo. por ejemplo, no, fíjate que en este sentido, por ejemplo, cuando hablo de la regulación del poder es esto, ¿no? El enfado como una emoción social y colectiva que está ahí, te El permite, descontento. justo te permite hacer regulaciones de poder, te permite que movas cosas y digas, hasta aquí, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de energía que se acumula a través de esta emoción social y tú la canalizas en una Entonces, dirección. tiene esta función regulador de poder, te mueve a actuar, a hacer. La envidia, yo creo que la envidia es de las emociones más censuradas y castigadas porque quien dice abiertamente no esta envidia es casi como se siente una emoción que no tiene mucho lugar, pero existe, al final es el desear aspectos que otros tienen y yo no tengo y que al final yo también los quiero tener. Entonces sirve también con esta función de regulador social. Vos decías al inicio la motivación. Entonces, la envidia puede generar Motivación. esta sensación de querer hacer otras cosas que me motivan y me direccionan a obtener lo que el otro tiene. Entonces, fíjate, las desigualdades, entonces hay un juego y no, la palabra no sería juego. Como una dinámica, diría. Justo, está esta dinámica de regular socialmente. Los celos tienen como esta característica de propiedad y creo que es el núcleo, ¿no? El sentir que algo es mío y es mío Y nadie más. y nadie más y lo voy a pelear y eso me pone a ponerme en contra de. Entonces, estas emociones, tanto como el hecho de venir, la compasión, la gratitud, los celos, la envidia, el enojo, la timidez, incluso la timidez implica como esta emoción de sentir que hay alguien en ventaja sobre mí. Yo me posiciono en una parte un poquito de inferior. Tiene poder sobre mí. Y el otro tiene poder sobre. Entonces, al final, cuando tú me decías, me da un poco de risa porque pareciera que nos alejamos del tema, pero no, es entender que las emociones tienen una función social y no son aspectos meramente individuales. Quizás la parte más individual es, por decirlo de alguna forma, porque también podríamos entrar en contradicciones, es la expresión más básica que encontramos de comunicarla, pero ni incluso eso, porque eso viene de un modelamiento social, que te enseñan cómo cuando estás alegre hay una respuesta determinada y cuando estás triste tiene que ser otra y a veces nadie, entonces si te fijas es como todo este conjunto social al final. Correcto. Sabes, aquí hay no sé si lo voy a poder explicar como lo comprendí, pero nosotros no podemos expresar algo que no se pueda contener en palabras. Y ahí es donde existen las emociones, pero no hay una forma de poder reflejarlas en conjunto de palabras y que todos tengan el mismo conjunto de palabras para las mismas sensaciones. No existe palabra para eso. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, bueno, los brasileños tienen una palabra, es saudade. No lo había escuchado. Nunca habías escuchado, No. es una palabra muy bonita. Aquí tengo el significado. Saudade es la palabra portuguesa que significa un sentimiento de nostalgia, añoranza o soledad. Se trata de un sentimiento afectivo que se genera por la distancia temporal o espacial con alguien amado o con algo amado y que implica el deseo de resolver esa distancia. ¿Sabes? Otra cosa que me gustaría traer aquí es cómo se traduciría yo extraño a alguien en náhuatl. Se escribiría o se diría algo así como mi corazón pregunta por ti.
porque no hay, como te Ujú. digo, y aquí es donde también yo pienso que Interesante. tal Ajá. vez la poesía o estos elementos que nos emocionan, porque tienen como ese objetivo emocionarte. Metafórico. Exactamente. Ese aspecto Sí. metafórico, claro. Entonces, a mi forma de ver, yo hace tiempo me decía, ¿cuál es el objetivo del poeta? El Ujú. poeta, si tiene un objetivo, debe de ser que ahí donde se paró el poeta y contempló sus emociones, Ujú. el que lee debería Ujú. de poder visualizar el mismo paisaje Ujú. emocional. Ujú. Entonces, ahí veo yo en esta expresión humana, en el arte, la capacidad de poder compartir este nuevo lenguaje de la sensación. Sí. Si, ergo, nosotros no tenemos esta comunicación con el arte, la capacidad de expresar y la forma de soltar lo que llevamos adentro, entonces tampoco vamos a poder conectar con lo que los demás están Ujú. compartiendo. Ujú. Me gusta de verdad. Sí, lo has dicho bien. Durísimo. Sí, ya me quedé reflexionando. Me dejaste Ok. así, pensativa. Jessica, y cambiando un poco el enfoque, me gustaría preguntarte, porque veo que muchas personas como que lo que tratan de hacer todo el tiempo es controlar sus emociones, llegar a un nivel de control y completo manejo de sus emociones. Pero mi pregunta es, ¿qué tan bueno es esto Ujú. realmente? Porque a mi forma de ver y de lo que hemos venido hablando, las emociones son no solo consecuencias, sino que son origen, parte de nuestro comportamiento y esto de alguna u otra manera llega a ser nuestra identidad. Entonces mi pregunta aquí es, ¿qué tan bueno es o qué tan conveniente es tener o qué tanto control deberíamos de tener, ¿no? Sí, sí, fíjate que yo creo que aquí vos me haces una pregunta y yo me planteo otra. ¿Cómo alguien aprende y está este aprendizaje, ¿no? De quererlo controlar? Quizás, como empezábamos al inicio, la historia de lo racional sobre lo emocional, el cómo aprendemos que la emoción a lo mejor nos hace más vulnerables, podríamos considerar lo que nos hace sentir de una manera que no nos gusta tanto. Al final, debemos de saber que toda emoción tiene una función, tiene un papel social, un para qué o un por qué. Entonces, aquí se habla ya en términos quizás más comunes cuando decís regulación emocional, que a mí me sigue pareciendo un término horrible, porque es más capitalista quizás de regular algo, ¿no? Y las emociones al final no es que las vas a regular o sentir o no sentir, sino es un aprendizaje de entender que tienen una funcionalidad y esa función es un para qué. Nos ayudan a algo. A veces lo que sí podríamos buscar tener un aprendizaje distinto es en su forma de expresarlas, en su forma de comunicarlas. No es lo mismo comunicar desde este estado de enojo, así, de que lo estoy sintiendo, ¿no? Y puedo decir cosas que luego ya no sentía tanto o ya no quería tanto. Y lo que podríamos aprender es eso, saber que el enojo, siempre lo he dicho, para mí el enojo es de las emociones favoritas, porque de ¿Eres una alguna persona muy manera, enojada? sí, creo que sí. El enojo te señala puntos de los cuales para ti son importantes. Significa que de alguna manera hay algo que te genera tanto malestar, que eso es importante de ver. Si no, te es indiferente, pero si evoca esta sensación es porque ahí hay un valor, hay algo importante, ¿no? Y se está a lo mejor transgrediendo o es necesario defender. Lo que quiero decir es que la emoción en sí misma o los procesos emocionales no tendrían que buscar nosotros suprimirlos, dejarlos o quitarlos. Están ahí, hay una razón de que estén. Más bien deberíamos de cuestionarnos si la forma en cómo le damos paso a esa emoción, a cómo la comunicamos, a cómo actuamos en comparación a ese estado, podría mejorar o cambiar, podría ser más adaptativo, podría funcionarme mejor, podría permitirme esta forma de relacionar y establecer ambientes más seguros para mí, porque al final tú decías algo que yo creo que es bien importante, el no expresar socialmente, vamos a decir, también puede ser perjudicial, ¿sabes? Sí, precisamente, fíjate, tengo esta pregunta porque yo puedo entender, por ejemplo, reprimir el enojo y contenerlo, tratar de Ujú, contenerlo ujú, y no dar salida, puede llevarlo a que explote sí. y de una forma violenta. Ujú, Ahora, hay otras emociones, por ejemplo, el miedo. De alguna u otra manera, todos reprimimos el miedo. O sea, y reprimirlo en exceso nos puede llevar a encontrarnos en un problema, digamos, en riesgo. O sea, reprimir demasiado el miedo. Porque el miedo también viene manifiesto de nuestras capacidades de frente a una circunstancia. sí, Por ejemplo, a mí me da miedo caminar en la noche, en la noche, yo por iba a un decir lugar, en un lugar alto, claro. porque tal vez yo comprendo o me comprendo que no tengo habilidades de equilibrista, por ejemplo, ¿verdad? O Ent- pongámoslo algo, caminar en una zona donde no está iluminado.
Correcto. solo. Entonces, es decir, y perdón que te interrumpo, Adelante. es esa función, ¿no? De que tiene cada emoción, la vergüenza, la culpa, por ejemplo, y la envidia, que son emociones que no podemos quizá verbalizar abiertamente, pero no significa que no se experimenten y que no tengan una función al final, ¿no? Ok, mira, pero de mucho se habla, como te digo, de contener la ira y los efectos que esto tiene. Pero, por ejemplo, de alguna u otra manera, la felicidad es algo que a veces posponemos, o esos momentos de alegría, o tratamos incluso de contenerla. ¿Qué efectos puede tener esto? Fíjate que a mí me gusta que hablaras de la alegría, que es algo que no habíamos mencionado, tenés razón, porque la alegría vendría a ser como esta emoción de, bueno, tú dijiste felicidad, de anticipar algo favorable, es decir, te regocijas de algo, ¿no? Y la experimentás. Al final, volvemos a lo mismo y pueda que me escuche muy redundante, pero ¿cómo hemos aprendido justo el tanto expresarlas como no expresarlas, tanto a vivirlas como no vivirlas, que al final no es que no se vivan, están, se sienten, ¿no? Pero la forma en cómo le damos paso, y yo te decía hace un instante, al final el ambiente va moldeando también, va moldeando esto. Entonces, a veces la emoción anticipatoria de sentirme alegre por algo, por un acontecimiento, eh, está ahí. Pero ¿cuál es la contingencia? Y si algo sale mal, Exactamente. entonces mejor no le doy paso, no porque no la siga sintiendo, la voy a estar pero entra el factor mediador, que sería esta forma verbal, racional, de poderla ajustar, ¿no? Por el miedo a que si no sucede eso tan esperado, entonces mejor no lo experimento, mejor no le doy paso a esto. Pero volvemos a lo mismo, si te fijas, porque he aprendido que este es mi mecanismo, que al final sería una conducta afrontativa, porque estoy queriendo afrontar a que si no sucede, entonces está bien, porque yo Sí. sabía que no iba a suceder o que algo malo iba a Y pasar, eso nos entonces, vuelve como un poco pesimistas, ¿no? y podríamos categorizarlo así, ¿no? Pero es que al final seguro que hemos tenido alguna experiencia previa que nos ha condicionado a eso, a que a lo mejor en algún momento te emocionaste tanto por algo y sentiste, pero luego vino la frustración cuando eso no se vio realizado. Entonces, ¿qué de alguna manera me llevó a favorecer el lado de, bueno, pero al menos lo vivido nadie me lo quita? Podría haber sido un aprendizaje, ¿no te Lo parece? bailado nadie me lo Lo quita, sí. bailaba. Mira, Eso era. Jessica, aquí hay una cosa que me gustaría también, digamos que comentar, y es que ya estamos hablando de la alegría como un elemento anticipatorio, Ujú, pero vamos al hecho de que, por ejemplo, pasa algo bueno en nuestras vidas y tal vez a consecuencia de esto, de esta forma en la que tratamos de vivir la austeridad de la alegría o la ujú, austeridad de la felicidad. ujú. No le Y, das paso. y, no, y, por ejemplo, sacaste el mejor cum, por ejemplo, en tu carrera y te dieron un reconocimiento, pero es algo que no lo celebras. Ujú. Y muchas veces viene por la forma en la que tú tratas el tema de la alegría o los logros en tu vida. O vendrá, volvamos a lo mismo, que a lo mejor en experiencias anteriores o pasadas tampoco se te ha reforzado mucho socialmente. Y eso el entorno lo Sí, y determina claro, te también. imaginas el primer logro y cuál es la regla familiar. Mamá, logré pasar de grado y cuál podría haber sido el colectivo verbal de hace mucho tiempo. Pero si eso es lo único que haces es estudiar, vos, esa es tu responsabilidad. Estas conductas o estas reglas verbales que de alguna manera van obviamente que si experimentaste esa emoción de logro y que y el ambiente te lo castiga diciéndote que es tu responsabilidad, ¿cómo voy haciendo y teniendo experiencias que yo diga la siguiente vez me van a dar Es un correcto, gran ajá, premio sí, por sí. esto? Entonces, sí debemos de entender eso, que las emociones y las vamos nombrando y vamos aprendiendo a ponerles nombre a partir de esta comunidad o representante de la comunidad que nos enseña a ponerle un nombre, que nos enseña también a irlas identificando, pero que ojo, se van modificando y moldeando a medida vamos teniendo experiencias, situaciones, unas conductas más complejas que otras, y vamos teniendo este repertorio. Al final es un repertorio de conducta que vamos a dar paso y que lo mejor de esto, Salvador, es que siempre pueden ser modificables. Si yo he aprendido a no darle paso a una emoción de alegría porque me da miedo que eso no va a ser duradero y luego voy a sentir, pues también puedo aprender a modificarlo. Puedo aprender conductas que me ayuden a poder darle paso a esta emoción
sabiendo que sí, es cierto, a veces las cosas pueden ser favorables y a veces no, pero lo que tú decías, lo bailado, nadie te lo quita, ¿no? Mira, qué interesante, porque ahora como tú lo decís, ¿verdad? Para mí, quizás, fíjate, como te venía diciendo, yo no fui el estudiante más ejemplar. Yo siempre andaba en side quest o historias secundarias. Iba al estudio por ahí, pero yo andaba siempre en mil cosas más. Pero siempre estuve en deportes, siempre estuve en diferentes tipos de actividades culturales, de todo, de todo. Yo decía una cosa y algo tuve que ver. Pero siempre, por ejemplo, en deportes, cuando metes un gol, por ejemplo, y sentí esa satisfacción y todo el mundo corre y vos ay, vas corriendo y todos te van Exacto. siguiendo y entonces es una sensación Sí, sí, eufórica y vos, sí, pero también, por ejemplo, cuando estaba en lucha y en lucha lograba, digamos que ganarle a alguien, yo me acuerdo que en el gimnasio había una persona que era como el top del gimnasio en lucha y me acuerdo cuando le gané. Me levanté y dije, bueno, primero quiero agradecer a mí mismo. La próxima semana voy a empezar a escribir el libro de cómo logré vencer a Strike. Y así íbamos. O sea, Claro. pero era una sensación y todo así, y le ganaste a Strike. Y yo, sí, sí. Entonces, claro, una de 90 Claro. y así. Pero había como eso de querer celebrar, de querer disfrutarlo. Y fíjate que para mí eso, cuando lo has vivido, es algo que buscas. Y entonces Sí, tener esas completamente. pequeñas pautas de éxito te hacen que busques el éxito y Mm. que lo encontres más fácilmente. Claro, y mira, lo has dicho casi que si le digo algo aquí, se arruina, porque estamos diciendo que las experiencias y el contacto con estas contingencias van elevando las probabilidades que tú vayas introduciendo este repertorio de emociones y que tengas una tendencia a perseguirlas, porque justamente desde que te pregunten, ese es un reforzamiento positivo, desde que alguien te pregunte, ¿y de verdad lo venciste? ¿Qué te genera esa? La sensación de orgullo, ¿no? Sí. De satisfacción. Y esto es un tema casi que importante porque, ¿sabes? Completamente. A veces se habla mucho, y pareciera que no, pero de autoestima. No sé si tú lo has escuchado, pero hablamos mucho de autoestima, incluso en psicología, que se ha hasta desvirtuado lo que realmente se entiende. Pero se espera que se tuviera como algo muy tuyo, ¿no? Esa sensación de valía por ti, pero se nos olvida justo lo que tú estás diciendo, que es en contacto con estas situaciones sociales, entornos próximos, reforzamientos, contingencias, que vas creando entonces esta sensación que podríamos etiquetar fácilmente de autoeficacia, saberte capaz de. ¿Y qué sucede cuando no tienes eso? Cuando la historia es el otro lado o es muy deficiente, por decirlo así. Entonces no puedes pretender que alguien lo experimente o lo viva cuando no ha tenido este aspecto que le nutra, que le refuerce, que le dé, que lo sostenga. Entonces, ¿sabes? Al final es eso, entender, y aquí creo que viene un papel importante como sociedad, cuando entendés esto. Y la psicología como ciencia para mí tiene un rol fundamental. El ser humano está en todas partes y donde hay un ser humano se puede hacer psicología. Y si realmente utilizáramos la psicología como una ciencia, podríamos modificar y obtener mejor calidad de vida en muchísimos sentidos, desde construir ambientes donde las personas puedan sentirse seguras. El ejemplo que acabamos de poner, una mujer caminar en una zona sin iluminación por la noche, es que es una respuesta de pánico y de inseguridad. Pero si hubiese un aspecto donde utilizas la psicología para moldear áreas, estructuras y establecer contingencias que evoquen y tengan este regulador social, pues tendríamos otras respuestas. Ya no sentirías esa inseguridad de mujer de caminar en un lugar a altas horas de la noche inseguro. Yo te pongo un ejemplo, cerca de mi casa hay un parque, pero para mí ir a correr en la noche al parque no es una alternativa tan motivacional, porque es el hecho de saber que hay áreas donde no está tan iluminado. Sí, entonces, pero ¿qué pasaría si estuviera yo introduzco esta contingencia de iluminación? Claro que mi calidad de vida de salir a correr por las noches podría ser esta conducta tendría más probabilidades porque experimento esta sensación de seguridad. Entonces me permite entrar en contacto con este ambiente que me refuerza y me estimula una conducta. Y esto es un ejemplo bien básico quizás, pero lo que quiero decir es que si utilizáramos en verdad lo que sabemos en psicología, y los avances a estas normas sociales. Exacto. Te darías cuenta que hay un sinfín de cosas que se pueden hacer y utilizar para mejorar
desde cosas estructurales hasta cosas de cómo las personas se sienten cuando están en un tráfico o no. Entonces, sí es complejo. Yo creo que este podcast podríamos hacer otro y podríamos hacer otro. Vamos a hacer otro. ¿Qué Porque te pasa? siempre hay información. He tratado, para serte franca, de hacer algo que a mi parecer es muy complejo, algo muchísimo más fácil, digerible. También sé que si alguien lo hablara de un aspecto más cognitivo-conductual, tendría una postura distinta a la que yo he tenido en este momento. Y eso también es importante saber, que hay distintas formas de poder llegar a un camino y en este caso de explicar las emociones. Yo he tratado lo mejor que he podido, Salva. No, ya he estado, a mi forma de ver, fácil de entender. En algún momento, claro, sí me Accesible. quedé así como, sí, es así. Porque uno trata, mira, alguien explica y uno trata como de asimilarlo. Sí. Y ese proceso de asimilación lleva un tiempo, ¿no? Claro. Pero creo que aquí hay una cuestión que tenemos que tener claro y es la experticia, el conocimiento, la ciencia detrás de un estudio como la psicología, ¿no? Entonces, bueno, Jessica, creo que vamos a terminar este episodio. La verdad es que ha sido muy interesante. Siempre es un gusto tenerte por aquí. Me llevo cosas nuevas y creo que eso es algo para mí muy, muy bonito. ¿Te gustaría compartir algo antes de que termináramos? No, quizás, bueno, sí, brevemente agradecerte por la invitación. Deseo que este año tengas muchísimos episodios. Es una plataforma que al inicio yo, un poco de chiste, los nerviosismos no me dejaron expresarme bien, vamos a apelar a ellos, pero sí impacta y genera un eco en las personas que vienen aquí, conversan contigo, imagino que también así como las personas que te escuchan. Así que de verdad, indirectamente, formas parte de la piedra que plantó el inicio de Ley del Efecto. Así que de verdad yo siempre voy a estar agradecida contigo por eso, porque me diste el último empujón. Y nada, agradecerte y desearte lo mejor este nuevo año. Y si no sucede lo mejor, al menos tener las herramientas para afrontarlo. Correcto. Y si no están las herramientas, al menos que el ambiente te sepa sostener. Sí. Así que eso. Interesante. Bueno, y con eso terminamos el episodio 120 de Proyecto Chachalaca. Muchas gracias, Jessica.